Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con todas las novedades sobre inteligencia artificial. Esta semana es posiblemente la semana más bestia de noticias que ha habido desde que abrí este canal de YouTube y es absolutamente increíble la cantidad de cosas que os voy a poder contar hoy. De hecho, he tenido que limitarlo porque si no este vídeo duraría 3 horas, así que vamos a meternos en ello. Vamos a empezar por ver algunas de las noticias realmente importantes que van a cambiar un poco el panorama, como por ejemplo que Google y OpenAI han sacado las inteligencias artificiales para empresas y ya están disponibles para todo el mundo, así que esto va a ser muy bestia en la forma en que va a afectar a los puestos de trabajo, pero después vamos a hablar también de desarrollo de unos nuevos papers que han salido, sobre todo uno de Joshua Bengio y su equipo, en que hablan de la potencial consciencia de los sistemas de inteligencia artificial. Pero también, como siempre, os voy a traer herramientas interesantes, como por ejemplo una herramienta que ahora permite hacer in-painting y out-painting en vídeo. Eso que hemos visto de poder recrear el contexto alrededor de una imagen, como el zoom out en el caso de Midjourney, o poder cambiar partes de la imagen y cambiar el resto, eso se puede hacer ya en vídeo. Así que vamos a ello sin más dilación y empezamos con la parte de Google. Como os digo, Google ha lanzado lo que se conoce como Duet AI, que ya lo presentaron hace mucho tiempo en una conferencia, y básicamente es la parte de inteligencia artificial aplicada a Workspace, que es su entorno empresarial de las herramientas tipo Office, ¿vale? Lo que sería pues PowerPoints, Docs, etcétera. Pues bien, Google ya lo tiene disponible y lo primero que han sacado es el precio, que no es barato, ya os aviso. Para empezar vais a tener que pagar $30 por usuario para poder acceder a la inteligencia artificial de Google aplicada a la empresa. Eso es un incremento de coste encima del precio que ya podéis pagar por tener esa parte de Workspace que ya cuesta alrededor de unos 15 al mes. Así que nos ponemos en casi 45 euros mensuales o dólares mensuales, lo cual para mí es bastante caro. Ahora, lo que permite es muy interesante. Bien, por ejemplo, en Google Meets podremos tener resúmenes si llegamos tarde a una reunión. Es decir, si tú de repente llegas a una reunión y la reunión ya llevaba media hora empezada, te aparecerá una ventanita que te dirá lo que ha pasado hasta ahora, lo más importante. Te dirá, pues, María ha dicho tal, el otro ha comentado cual, el otro ha dicho no sé qué. Y eso lo tendrás automáticamente en inteligencia artificial hecho al momento. Además, cuando acabe la reunión, Google Meets mandará un email a todos los asistentes con un resumen de la reunión, los puntos importantes y los acuerdos a que se han llegado o los siguientes pasos que se han pactado. Así que con eso podréis básicamente, no tendréis que estar tan atentos a las reuniones porque directamente Google os las va a resumir con su inteligencia artificial. Yo creo que esto es de lo más útil que va a haber, pero hay más. Por ejemplo, en Google Slides tenemos una opción de crear imágenes con prompts, es decir, una especie de Midjourney integrado dentro de Google Slides, con lo cual podéis ilustrar vuestros PowerPoints utilizando las imágenes que creará la inteligencia artificial para ese contexto concreto. En Sheets, que viene a ser el Excel de Google, lo que vais a poder hacer es darle un prompt para que os cree directamente toda la tabla. En principio creo que está más orientado por ahora a ser una especie de project manager en que tú le digas, oye, tengo este tipo de proyecto, vamos a organizarnos, ¿no? Y te va a hacer una especie de Excel organizativo para que no se quede nada por el camino. Pero supongo que irán evolucionando hasta el punto de que tú le puedas pedir directamente, calcúlame el retorno de inversión de esto basándote en estos datos y automáticamente te lo dé. En el caso de Docs tendremos una especie de chat GPT que nos podrá generar textos basados en los prompts que le digamos. Escríbeme un artículo sobre tal tema y automáticamente lo generará. O créame una plantilla para un currículum y automáticamente nos lo generará. Desde luego esto es absolutamente revolucionario y la verdad es que va a ser muy impactante. Yo creo que realmente ese coste es muy elevado. Pensar que una empresa que tenga alrededor de 10 empleados nos estamos poniendo en cerca de $500 al mes entre la cuota de Workspace más la cuota del Duet, que sería la inteligencia artificial. Así que creo que es bastante caro para la cantidad de herramientas de inteligencia artificial open source que van a salir. Sobre todo, el precio lo han hecho exactamente igual que el que anunció Microsoft con su Copilot para Office hace unas semanas. Es decir, que están poniéndose en la misma línea de precio para tener una competitividad ahí a igualdad de condiciones. El tercero en discordia es obviamente ChatGPT, así que ChatGPT ya ha presentado lo que se conoce como ChatGPT Enterprise, que ya directamente, básicamente es el mismo estilo de modelo, pero evidentemente ChatGPT no tiene un paquete de Office, ni tiene Word, ni PowerPoint, pero lo que hacen es ofrecer ChatGPT para empresas. Yo ya he pedido, porque esto no hay un precio definido, sino que contactas con un equipo de ventas y se supone que vuelven a contestarte en unos días, yo ya he pedido acceso a esto porque creo que puede ser muy interesante para mi equipo de trabajo aquí, que podamos tener cosas que sean
visto filtradas anteriormente, como el hecho de los workspace, que yo pueda tener un chat GPT compartido con varios de mis trabajadores en el que, pues, no sé, hablemos, por ejemplo, de la producción de un curso y entonces ahí dentro, pues, estemos comentando todo y ChatGPT nos aporte como un trabajador más a ese entorno común. Con lo cual, probablemente esto pueda funcionar muy bien para aquellos tipos de trabajo en que tengamos que trabajar múltiples personas. Pero no tengo ni idea de qué precio va a tener. Así que vamos a ver por dónde va, pero lo que prometen no es poco. Bien, básicamente lo que nos dicen es que tendremos un uso ilimitado de GPT-4, es decir, sin los límites por hora de mensajes. Tendremos más velocidad, hasta el doble de velocidad en GPT-4, lo cual sería de mucho agradecer. Además, también tendremos acceso a análisis de datos avanzado, que es lo que antes llamaban Code Interpreter, que le han cambiado el nombre porque se han dado cuenta que es más útil para analizar datos que para hacer código. Y luego, por otro lado, nos van a dar 32.000 tokens de contexto en lugar de 8.000, con lo cual es mucho más interesante también para compartir documentos y hablar a más cosas en más profundidad. Podremos evidentemente compartir chat templates, o sea, lo que serían plantillas de chat para que el diferente equipo pueda construir los flujos de trabajo, y tendremos créditos para utilizar las APIs completamente gratis para poder extender el uso de ChatGPT en una solución customizada para cada cliente. Así que al final no es poca cosa, pero está muy bien que tengamos todas estas opciones. Hay más cosas, más noticias, y creo que una muy importante es que Google ha presentado en otra de sus divisiones de inteligencia artificial la creación de una marca de agua para detectar el contenido creado por inteligencia artificial. Esto lo tenéis explicado aquí en este artículo de Technology Review, que os voy a dejar el enlace por abajo, pero como veréis, nos pone aquí unos ejemplos y obviamente no vemos ninguna diferencia entre una imagen y la otra. Pero ese es un poco el propósito del tema, y es que la imagen es invisible al ojo humano. No nos quieren dar muchos detalles de cómo funciona o de cómo se hace esta marca de agua, porque dicen que si los dan sería muy fácil de destruirla y eliminar el propósito de esto, con lo cual quieren mantenerlo un poquito en secreto. Pero sí que explican un poco el funcionamiento técnico detrás de las cortinas. Esto funciona con dos redes neuronales. ¿Vale? Imaginaos dos inteligencias artificiales que funcionan de forma separada. Una lo que hace es crear la marca de agua en la imagen modificando algunos píxeles muy concretos de forma muy sutil para que sea invisible al ojo humano. Y la otra tiene la capacidad de detectar eso. Ahora, puesto así no sirve para nada absolutamente, pero imaginaros que todos los generadores de inteligencia artificial, por ley, como en Europa se está intentando hacer, tienen la obligación de aplicar esta tecnología. Entonces, cuando tú haces una imagen con Midjourney, tú no ves ninguna marca de agua, pero la lleva. Y no la lleva en los metadatos, la lleva físicamente en la imagen, con lo cual, si tú haces un screenshot de esa imagen, la va a mantener, ¿vale? Que eso es algo que han hablado de ello y que es muy interesante y muy importante, porque eso obviamente es relevante, si no, sería muy fácil eliminarlo. Bien, ahora imaginaos que todas las plataformas en las que puedes publicar una imagen, como por ejemplo Instagram, llevan la segunda inteligencia artificial integrada, con lo cual cada imagen que se sube a Instagram se pasa por esa IA y esa IA detecta si tiene esos cambios sutiles que la primera IA ha hecho sobre ella, y nos marca con un semáforo si esa imagen es generada por IA, no generada por IA o potencialmente generada por inteligencia artificial. Eso básicamente, si se llegase a integrar de una forma global, podría ser una medida para reducir muchísimo la implantación de fakes a través de imágenes o vídeos, porque esto además incluso se podría llegar a aplicar a texto, aunque no como está ahora mismo, y podría llegar a ser un detector infalible para la inteligencia artificial. Además, dicen en el artículo que la imagen se puede manipular, se puede llegar a cropear y a editar sin que pierda valor los cambios que le han hecho. Supongo que estarán repartidos en muchos píxeles, y si cortas parte de la imagen, quedarán algunos de ellos, de forma que la otra herramienta podrá detectar que sigue ahí la marca de agua. No tengo ni puñetera idea cómo lo han hecho, porque ellos también dicen que no lo hay, pero la realidad es que hasta ahora todos los sistemas que se han presentado para detectar cosas generadas por inteligencia artificial han fallado estrepitosamente, y este pues parece que da un poquito más de promesas, pero vamos a ver cómo evoluciona. Como os digo, en este artículo tenéis todo explicadito. Si queréis verlo, os dejo el enlace en la descripción. Bien, como veis, las noticias que han salido esta semana son súper impactantes, porque una puede protegernos del contenido falso generado por inteligencia artificial para que no nos timen o para que no nos engañen o para que no nos creamos fake news, que eso es algo muy importante, y las otras dos generan pues ya las herramientas para usar en el día a día en todos los trabajos de una forma completamente transversal, tanto con OpenAI con su ChatGPT Enterprise como con Google con Duet para su Workspace. Solo falta Microsoft para que el Copilot lo haga mucho más público y accesible a todo el mundo, y creo que realmente veremos
veremos un auge absoluto en el uso de inteligencia artificial y en esa sensación de que los humanos, utilizando inteligencia artificial, seremos mucho más productivos. Así que vamos a ver cómo evoluciona en las próximas semanas, pero este tiene una pinta brutal. Yo lo que voy a hacer es probar un poco más el Duet, el de Google, porque tiene una posibilidad de hacer una especie de periodo de prueba sin pagar, porque realmente no me veo sacándole partido porque yo no uso esas aplicaciones, con lo cual creo que me esperaré al de Microsoft. Pero lo voy a intentar utilizar y si veo que realmente hay cosas muy útiles, os haré un vídeo específico sobre eso. Bien, vamos ahora con una parte de desarrollo nuevo de tecnologías y el primero es el algoritmo de pensamientos, Algorithm of Thoughts. Bien, esta técnica es un poco compleja y habla de cómo podemos mejorar la forma de comunicarnos con los LLMs, con los tipo ChatGPT, para hablar con ellos. Está desarrollado por Microsoft, pero en lugar de explicároslo yo, lo que he pensado es que es mejor que la inteligencia artificial nos lo explique. Los modelos de lenguaje son programas que pueden generar texto de manera muy realista. Pero aún les falta capacidad de razonamiento, como seguir pasos lógicos para resolver problemas complejos. Este nuevo estudio propone una técnica llamada Algorithm of Thoughts para mejorar el razonamiento de estos modelos. La idea es entrenar al modelo con ejemplos que siguen algoritmos, es decir, secuencias de pasos lógicos. Al exponer al modelo a estos ejemplos algorítmicos, puede aprender a explorar el espacio de soluciones de manera más sistemática, imitando la lógica del algoritmo. Los investigadores probaron esto en tareas como juegos matemáticos y crucigramas. Con solo 1 o 2 consultas al modelo, este nuevo enfoque superó técnicas estándar que usan muchas más consultas. Es un avance interesante porque demuestra que los modelos de lenguaje pueden integrar intuición con razonamiento algorítmico. Abre posibilidades para entrenarlos para tareas que requieran creatividad y planificación. ¿Qué os parece mi nuevo avatar? Bueno, lo he hecho muy rápido para que veáis lo que se puede hacer hoy en día con inteligencia artificial con 4 clics. Esto lo he hecho básicamente para que os tengáis con curiosidad. He hecho que Claude 2, que para mí es el mejor resumiendo PDFs, le he dicho que me resumiese en un texto de 1 minuto lo que es este Algorithm of Thoughts, que básicamente, como hemos visto, lo que nos permite es alimentar al LLM con una conducción, unos prompts más enfocados a unos algoritmos, y eso hace que sea mucho más eficaz que incluso el Tree of Thoughts, que es lo que habíamos visto anteriormente en este mismo canal, ¿vale? Pero bueno, lo he utilizado, he hecho una imagen con Midjourney basándose en un screenshot de este mismo set y a partir de ahí lo que he hecho es convertirla en un rollo Pixar, la he pasado por una plataforma que básicamente lo que hace es convertir eso en avatares, que se llama estudio-de-id.com y le he puesto una voz que genera automáticamente basada en una voz española. Podría haberlo elaborado mucho más, dado hacer la foto y el vídeo un poco más realista y la voz más parecida a la mía, pero es solo para que vieseis que se puede hacer muy fácilmente, por si habéis visto vídeos de estos corriendo por ahí, que sepáis de una forma sencilla cómo se hace. Bien, este paper, como digo, es muy importante. Lo primero, está desarrollado por Microsoft, que no son poca cosa, pero sobre todo porque va a evolucionar mucho el cómo nos comunicamos con los LLMs, ¿vale? Cada vez se están descubriendo mejores formas de comunicarse con los LLMs. Primero había pues la cadena de prompts, luego el Tree of Thoughts, perdón, y ahora ya pasamos a este algoritmo of thoughts, que es un poco más complejo y que falta ver un poco en el camino real cómo realmente mejora los resultados de los chatbots tipo ChatGPT, pero la realidad es que vamos viendo que si hacemos que los LLMs estos, que los chats razonen sus propias conclusiones de una forma más elaborada, obtenemos mejores resultados finales. Esto no es necesario para cuando le queréis preguntar cualquier tontería sobre su conocimiento, pero sí cuando queremos que nos dé, pues es una estrategia de marketing, cosas de este tipo, para que se autojuzgue a sí mismo y se haga un poquito de pepito grillo a sí mismo y consigamos sacarle más profundidad. Yo normalmente tengo otros tipos de prompts que utilizo y os los contaré en el curso de inteligencia artificial que estamos preparando, pero realmente creo que no es tan necesario elaborar las respuestas tantísimo para la mayoría de casos, aunque hay veces donde sí que es importante. Tenemos otro paper muy interesante, este del equipo de Joshua Bengio, que como sabéis es uno de los ganadores del premio Turing, que es como el Nobel de la computación, junto con los otros dos que salieron de Google y el que es el director de inteligencia artificial de Meta, que es Yann LeCun, y Geoffrey Hinton es el otro, que no me acuerdo el nombre. Pues junto con esos dos ganó el premio Nobel, por decirlo de alguna forma, por el tema de inteligencia artificial hace unos años, y son uno de los padres de la inteligencia artificial, y ha desarrollado un paper muy interesante donde hablan de la posibilidad de la consciencia en la inteligencia artificial. Para mí en el paper quizá lo más importante es que hay una frase al principio de todo en el extracto que dice: nuestro análisis sugiere que ningún sistema de inteligencia artificial actual es consciente, pero también sugiere que no hay barreras técnicas obvias para construir sistemas de inteligencia artificial que cumplan con estos indicadores.
¿Cómo os quedáis, no? Básicamente nos encontramos con que nos dicen que creen que han analizado los sistemas de inteligencia artificial actuales y creen que no hay ninguno que sea consciente a día de hoy, pero creen que no hay limitación técnica para que lo sean. Es decir, que podríamos perfectamente haber creado un ser consciente con la tecnología que tenemos actualmente. El paper es tremendamente profundo y veréis que hay unas casillas azules que indican un poco los indicadores que podrían indicar esa conciencia. Y eso está dividido en diferentes espacios porque lo dividen según diferentes teorías de lo que es y cómo es la conciencia, que es algo sobre lo que la comunidad científica no tiene ningún tipo de acuerdo magno en el que digamos esta es la definición clara, ¿no? Con lo cual, dependiendo de cómo lo definamos, podríamos definir si un sistema lo es o no lo es. Otro tema muy interesante que se habla en el paper es cómo la conciencia no es binaria, no es eres consciente o no lo eres. Puedes ser ligeramente consciente. Y de hecho dicen que es posible que encontremos ese tipo de magnitudes de ligera conciencia en sistemas de forma sin que la esperemos, como una especie de habilidad emergente como ha pasado con muchas otras cosas. Es decir, que podemos estar muy cerca de la barrera de generar inteligencia artificial consciente. El paper también nos habla de cómo los test de conciencia que tenemos ya no nos valen para los LLMs, porque básicamente los test de conciencia se han hecho para identificar a los humanos y separarlos de las computaciones, como el test de Turing. Pero ya nos hemos dado cuenta que los sistemas de inteligencia artificial, como imitan el comportamiento humano, pueden pasar esos tests sin ningún problema, como hemos visto últimamente con los CAPTCHA, que ya se ha demostrado que la inteligencia artificial los puede pasar mejor que un humano de verdad. El paper nos habla de una teoría llamada Computational Functionalism, que básicamente es una teoría muy aceptada en la comunidad neurocientífica, en la que se analiza un poco por qué sucede la consciencia. Y a lo que se llega con esta conclusión, con esta teoría, es que no tiene tanto que ver con la estructura física que tenemos en el cerebro, sino con las conexiones que el cerebro hace una vez dentro. Es decir, no tiene tanto que ver, por ponerlo en ejemplos que todos entendamos, con el hardware, sino con el software de los humanos. Y eso básicamente nos lleva a entender, y este paper habla de esto con alta profundidad, que es replicable y que un sistema que tuviese ese tipo de conexiones desarrollaría sin ningún tipo de problema conciencia. Y eso quiere decir, además, y es donde entran en profundidad, que los sistemas actuales ya tienen la capacidad de poder hacer eso. Con lo cual llegan a la conclusión de que no les hemos dado conciencia o que los desarrolladores de ChatGPT, etcétera, no les han dado conciencia de una forma relativamente voluntaria. Es decir, quizá no lo han buscado, pero es que realmente no aporta gran cosa. Si tú quieres hacer una herramienta para hacer cosas, darle conciencia probablemente no es el mejor de los caminos. Y nos advierten, sobre todo, en la parte final del paper, de cómo de urgente y de importante es que haya un debate sobre la moral y la ética de crear algo que tenga conciencia, porque también nos hablan, como he dicho antes, de que esto podría emerger sin que nosotros lo intentemos imbuir, es decir, que no vamos a programar esa conciencia, sino que puede ser que ChatGPT 5 desarrolle conciencia propia, ya que la tecnología a día de hoy lo permite. A mí me parece uno de los papers más increíbles que me he visto y que he leído en mi puñetera vida sobre inteligencia artificial, y realmente creo que es algo que toda aquella gente que tenga interés sobre la parte ética y moral de la inteligencia artificial debería mirarse. Es un paper bastante técnico, pero como os digo, utilizar Claude 2 y que os lo resuma, os lo baje de nivel y podáis entenderlo perfectamente, porque es muy interesante toda la reflexión que hacen en este paper el equipo de Joshua Bengio. Bien, lo siguiente que os voy a presentar es una herramienta que se llama Suno.ai, no sé de cuándo salió, pero yo la he encontrado ahora y me parece absolutamente flipante. Podéis acceder a la alfa, que no es ni una beta, en Discord, ¿vale? Y si accedéis tenéis aquí el Discord y lo podéis utilizar de forma completamente gratuita. Bien, esto lo que hace es crear canciones que nos dé la gana para nosotros desde cero. Y me parece que las canciones son una puñetera mierda, pero la verdad es que es tremendamente increíble que pueda hacerlo. Cuando queréis crear una canción, simplemente ponéis un comando en el Discord y automáticamente os pide que le introducáis un texto para hacer la canción, o si queréis que ChatGPT la haga por vosotros tirando de una API que conectará con GPT 3.5 o lo que sea. Entonces le he pedido que haga una canción sobre mi canal de YouTube y para que os suscribáis al canal, así que os dejo con el resultado. Caminando por la era digital, yo no avanza en el código de la IA. No hay esperanza sin balanza. Desde códigos hasta voz, la información nunca para. Pero en esta canal cada tema brilla y se aclara. Así que posa ese botón y suscríbete ya, para no perder el flow de la inteligencia artificial. Coño, no me nick, cada video es una lección. Así que dale play y siente la conexión.
Bien, como veis me lo curro un montón y os hago hasta cancioncitas, así que suscribiros al canal que no os queréis perder las noticias de inteligencia artificial. Vamos con el siguiente, que quizá es lo más bestia que he visto en la parte de herramientas, y es que ha salido una cosa que se llama Magic Edit. Magic Edit es un paper, pero el código está disponible en GitHub, o sea que podéis directamente descargarlo y probablemente correrlo en vuestro ordenador, y lo que nos permite es edición de vídeo en base a prompts. Fijaros que aquí, por ejemplo, podemos funcionar de diferentes formas, ¿vale? La primera que podemos hacer es que podemos darle un vídeo, luego le podemos dar una estilización del vídeo, que es lo que va a hacer él en base al prompt, es decir, a Pretty Girl Pink Dress Living Room, nos hace esto, y a partir de ahí podemos incluso editar en partes, es decir, podemos coger el vídeo original y decirle que le ponga gafas, y tenemos a la chica vistiendo gafas del vídeo original, es decir, lo que hace es básicamente inpainting, cambiar una parte de la imagen por otra parte con un prompt que le hemos cambiado nosotros. ¿Algún ejemplo más aquí tenéis? Por ejemplo, este perrito que es un corgi, pues le decimos, añádele como si fuese un tigre y te lo convierte en un corgi tigre, es buenísimo. Y luego tenemos lo que decía del outpainting, que es rellenar la imagen, o lo que muchos conoceréis por Adobe, por el Generative Fill, que era eso que podíamos expandir las fotos, y que también ahora en Midjourney se llama Zoom Out, ¿no? Pues con esto lo que podemos hacer es seleccionar un vídeo que tengamos y decirle que nos rellene el resto del vídeo. Esto me parece lo más bestia que se ha visto en herramientas de inteligencia artificial aplicadas. Creo que van a empezar a salir después de este código un montón de aplicativos que lo incluyan y nos lo permitan. Adobe está tardando en sacar esto en Premiere y meterle Generative Fill automático, porque hasta ahora lo que estamos haciendo muchos es utilizar Generative Fill de Photoshop, hacer una máscara y rellenar el vídeo de forma estática. Pero es que esto puede rellenar el vídeo en forma dinámica, con movimiento, y eso es absolutamente increíble. Aquí en el paper, que por cierto os dejo abajo el enlace, tenéis más ejemplos. Podéis ver aquí, por ejemplo, una foca que la vamos a convertir en un perro husky o en un sea lion, pero en este caso cambiamos el contexto y mantenemos un poco el rollo de la foca, ¿no? O aquí este coche, que podemos cambiar ese Suzuki Jimny y lo podemos cambiar por otro coche distinto en diferentes contextos y entornos. O sea, me parece absolutamente brutal. Obviamente la calidad es bastante precaria, pero acordaros de esta imagen, que es la que siempre utilizo, en la que podemos ver claramente la evolución de Midjourney en un año y medio aproximadamente, que es desde que se lanzó la versión 1 de Midjourney hasta ahora, que hacemos fotos como esta o esta, que tenéis en mi guía de cómo usar Midjourney, que tenéis el enlace por abajo, por cierto, y que realmente en un año y medio ha pasado de ser un garabato a ser absolutamente brutal, con lo cual esto del vídeo podemos asumir que en los próximos 6 meses se va a ver igual de bien que Midjourney se ve en las imágenes, con lo cual podemos estar delante de la revolución absoluta para la edición de vídeo. El otro día estaba viendo un podcast muy interesante en un vídeo en YouTube en el que hablaban de cómo probablemente en 2 años te podrás hacer tus propias películas de forma inmediata por una inteligencia artificial. Es decir, te sentarás delante de la tele y dirás, me apetece ver una comedia romántica, y te hará una, así tal cual, de 2 horas, de la duración que tú le digas y con los conceptos que tú quieras tener en cuenta. Si quieres, pues oye, añádele sexo, no le añadas sexo, métele un romanticismo entre una pareja interracial, lo que te dé la gana, lo podrás meter y te creará la película al momento. Y eso han dicho que está a unos 2 años de distancia. O sea, me parece absolutamente reventado, y ahora igual también entendéis un poco mejor el porqué de la huelga de actores en Estados Unidos, en Hollywood, porque están flipando con la que se les viene encima. Bien, sigamos con una herramienta más. Samsung, que no es precisamente una empresa pequeña, saca una aplicación orientada a la comida, a las recetas, ¿vale? Lo que han sacado básicamente es una aplicación que se llama Food, ya podéis descargarla en la mayoría de países, y básicamente es una aplicación de recetas que para empezar tiene 160.000 recetas ahí dentro. ¿Cómo afecta a esta inteligencia artificial? Pues bueno, porque evidentemente Samsung ya ha avisado de que esas recetas van a ir potenciadas por inteligencia artificial y que durante el próximo año tendremos directamente el uso de la cámara del móvil para poder crear recetas, con lo cual unificaremos ese rollo de identificación, por ejemplo, que tiene Google Bard de imágenes, para poder aplicarlo a la comida, que yo creo que es un uso absolutamente increíble. Le vas a hacer una foto a tu nevera, al interior de tu nevera, y directamente la app de Samsung te va a decir qué te puedes cocinar con eso y qué calorías tiene, y se va a conectar con tu app de Samsung Health, con la que haces deporte y te mide todas las historias, y te va a ir diciendo cómo vas a nivel nutricional. Le vas a hacer una foto a un plato y te va a decir las calorías exactas de ese plato concreto con las porciones que tú tienes. Es decir, va a utilizar esa tecnología óptica de la cámara de nuestro móvil para poder tener una interacción directa con las recetas a un nivel que no se ha visto hasta ahora. Evidentemente, aplicaciones de recetas hay miles. Seguro que todos vosotros, cuando no sabéis qué cocinar, os metéis en Google y ponéis receta con pollo y yo qué sé, y la otra cosa que tengas en la nevera, queso. Y te da 20 recetas que se pueden hacer con pollo y queso. Aquí vamos a un nivel un poco más avanzado y creo que va a ser muy interesante, y tener en cuenta que Samsung tiene un mogollón de cuota de mercado, con lo cual hay muchos móviles de Samsung, pero es que además tiene un mogollón
de electrodomésticos, con lo cual esperaros que la inteligencia artificial no llegue directamente a la nevera y la nevera directamente sea la que, conectada con nuestro móvil a través de esta app, le digamos que esta noche queremos hacer una lasaña y automáticamente le pida al Mercadona que nos traiga carne picada porque nos falta. Eso creo que está a la vuelta de la esquina y lo vamos a ver, y que una empresa como Samsung se meta en esto quiere decir que lo vamos a ver muy muy pronto. Así que me parece absolutamente brutal. Tenéis el artículo aquí en Engadget si queréis ver un poco sobre ello, pero os recomiendo que la descarguéis. Yo la he descargado y la voy a probar durante estas semanas a ver qué tal funciona el tema de recetas y si me quito de buscar en Google por hacer recetas. Aunque tengo que decir que últimamente ya no estaba buscando tanto en Google, sino estaba utilizando ChatGPT para crear recetas. En cualquier caso, ya os digo, tenéis el link abajo y tenéis aquí un poco explicado con algunos screenshots de cómo funciona la app. Bien, como hago a menudo, os voy a recomendar un vídeo muy interesante y este es quizá el mejor vídeo que he visto en todo el año sobre inteligencia artificial. Es un podcast entre un tipo que no conozco, que se llama Moonshot o algo así la empresa, y Emad Mostaque. Este hombre es el CEO de Stability, que probablemente no lo conoceréis, pero básicamente es la empresa que creó Stable Diffusion, que es el modelo de creación de imágenes más bestia que existe, que es muy superior a Midjourney en el sentido de hacerlo, pero que es mucho más complejo y que es completamente open source, gratuito, pero requiere de un ordenador o de correrlo en máquinas virtuales, con lo cual es un poco más complicado para usarlo. Bien, en este vídeo principalmente hay dos puntos muy interesantes que quiero comentar. Lo primero es que sobre el minuto 28, Emad comenta sobre la diferencia entre la industria de los videojuegos y la industria del cine, como razón por la cual estamos llegando a un punto en que la gente se está cansando del cine y que el cine no funciona tan bien, ¿vale? Comenta que, por ejemplo, los videojuegos han pasado de una cuota de mercado en total de unos 70 billones de dólares a una cuota de 180 billones de dólares en los últimos 10 años. Es decir, se ha triplicado prácticamente el volumen de negocio de la industria de los videojuegos en el mundo. Pero hace una referencia muy interesante a que la media de la valoración de los usuarios de los videojuegos ha pasado de un 69% a un 74%. Es decir, gracias a un incremento de la calidad de los videojuegos importante, porque en este tipo de medias tan globales con tanto Big Data un 5% es muchísimo, hemos visto un incremento en el volumen de negocio de casi triplicarlo. Y eso quiere decir que el incremento de calidad de los videojuegos han hecho que se incremente radicalmente el volumen de negocio del mercado de los videojuegos. Si lo comparamos con la industria del cine, nos vamos a encontrar que el cambio en los últimos 10 años ha sido de 40 a 50 billones, es decir, poquito incremento ha habido. Pero es que la calidad del contenido, y se basa midiéndolo en las películas que hay en IMDb, que es una base de datos enorme, se ha mantenido exactamente igual en los últimos 10 años. Es decir, no ha habido una evolución de la calidad del cine. Si me preguntas a mí, diría que hemos ido para abajo, pero en los datos de Big Data lo que dicen es que la valoración de las películas sigue siendo de media exactamente igual que era hace 10 años, con lo cual el cine no ha evolucionado en calidad y eso ha hecho que se estanque en facturación. Con lo cual, lo que este hombre dice es que evidentemente el añadir inteligencia artificial a todos los campos, sea cual sea el sector, lo que va a hacer es hacer que los humanos que estamos en esos campos trabajando seamos mejores, porque será muy fácil que cualquiera haga un vídeo con inteligencia artificial, como ese que os he enseñado antes yo, y cualquiera lo va a poder hacer en su casa, con lo cual, si tú eres una gran productora y quieres hacer algo mejor, vas a tener que subir el nivel. Eso lo que va a hacer probablemente es subir el nivel de las producciones gracias a la competitividad de la inteligencia artificial y eso probablemente va a aumentar el volumen de negocio de una forma u otra de ese tipo de producciones. Dice también que es importante tener en cuenta que ya se han visto modelos en los que el coste para el usuario ha sido prácticamente gratuito y eso no ha hecho que la industria se vaya al carajo, como podríamos ver en el caso de Napster o Spotify o Netflix en la producción audiovisual, que se ha reducido mucho el coste para alguien tener un acceso tan grande a un catálogo de películas tan grande y eso no ha hecho que la industria se vaya al carajo, sino que Netflix desde luego ha generado mucho dinero en la industria, Disney Plus, etcétera. Ultimately, what's going to kick it off is your doctor AI enhanced? Yeah. Lower insurance premium, lower copay. Yes. El segundo punto importante que me parece muy interesante de esta conversación, pero ya os digo que toda ella es tremendamente importante y creo que merece la pena ver las 2 horas que dura enteritas con mucha atención y con una libreta. El segundo punto, como digo, que me parece muy importante es cuando hablan de Palm 2 y de la parte de la inteligencia artificial médica. Palm 2 es una inteligencia artificial de Google que básicamente es la que está especializada, creo que se llama MedPalm o algo así, la parte especializada, pero está basada en este sistema Palm 2 de Google, ¿vale? Y básicamente lo que ha conseguido es tener mejores resultados que los médicos humanos en diagnóstico. Esto no es de ahora, esto es de hace unas
semanas, meses, y ya salió publicado en su momento, y realmente Google consiguió con esa inteligencia artificial obtener mejores resultados en el diagnóstico médico que los médicos humanos, ¿vale? Eso por un lado, pero es que además le hicieron pruebas de empatía, cómo el paciente percibía el trato que había recibido por parte del médico de inteligencia artificial versus al médico humano. Y ganaba la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no solo es capaz de tener mejor conocimiento, sino que es capaz de tratarnos mejor. ¿Y por qué lo hace? Porque no lo juzga, porque la inteligencia artificial no nos juzga, simplemente nos da información basada y lo hace de una forma completamente educada. El médico que te toca puede ser bueno o malo, todos sabemos que muchos de nosotros nos ha tocado malos médicos, a otros, algunos tenemos suerte y nos toca un buen médico, eso depende mucho de quién te toque, pero es que además son humanos, con lo cual puede ser que esa mañana se hayan peleado con su mujer o con su marido y te encuentras que tienen un mal día y con lo cual ese médico no tiene empatía por ti en ese momento porque está cansado, le pagan poco, tiene demasiados pacientes, etc. Con lo cual la inteligencia artificial ya ha demostrado ser capaz, no solo en la parte técnica, sino también en la parte empática, de ser mejor que un médico humano. Entonces, el análisis de este hombre lo que dice es, cuando tú añades inteligencia artificial a un médico humano, y no estoy diciendo para nada que, o sea, no dice él, en el vídeo dice, no estoy diciendo para nada que dejéis de ir al médico humano y que os paséis a los médicos de inteligencia artificial, porque esto aún está evolucionando, pero lo que dice es que básicamente llegará un momento muy pronto en que cualquier médico, utilizando el apoyo de una inteligencia artificial médica, va a poder tener mejores diagnósticos, y eso va a reducir radicalmente los costes médicos derivados de esa visita médica que vayas a tener, porque vas a ir más rápido al punto en el que tienes que ir. Eso lo que va a tener es un impacto absolutamente directo en vuestros costes de seguros privados. Los seguros privados básicamente te van a decir, tienes esta tarifa si utilizas los médicos que utilizan inteligencia artificial, pero si quieres utilizar un médico humano tradicional, vas a tener otra tarifa porque nos sale mucho más caro. Y con lo cual nuestras primas de seguros van a bajar siempre y cuando trabajemos con médicos que utilizan inteligencia artificial integrada en su flujo. Eso va a querer decir, dentro de muy poco, que esos médicos que no utilizan inteligencia artificial van a estar en una situación de competitividad nula, no van a poder competir con los otros médicos porque las aseguradoras no les van a dar trabajo, y con lo cual se van a ver obligados a meterse en el mundo de la inteligencia artificial. Con lo cual, al cabo de muy poco tiempo nos vamos a encontrar que todos los servicios médicos están asistidos por inteligencia artificial, porque no tendría sentido hacerlo de otra forma, económicamente, a nivel de diagnóstico y a nivel de empatía. Una cosa muy interesante que comentan, y que comenta el ponente, que no es Emad, el otro que está en el podcast, dice, ¿sabéis cuántos archivos, o sea, cuántas publicaciones científicas se hacen en el campo de la medicina cada día? 7.000. 7.000 papers se publican cada día en el mundo sobre medicina. Entonces, evidentemente, no hay médico humano que pueda estar al día con la tecnología, con la ciencia de la medicina. Con lo cual, igual lo que tú tienes, tu cáncer, tu tumor, puede ser que haya un paper específico sobre ese tipo de diagnóstico que puede cambiarte la vida. Y la inteligencia artificial podría estar actualizada todos los puñeteros días con esos 7.000 artículos y el médico sería absolutamente incapaz. Con lo cual, al final, lo que vemos es que la industria va a caer hacia la inteligencia artificial inevitablemente. Y aquí viene un poco la conclusión, y es que esto va a pasar con todas las industrias de una forma absolutamente transversal. El fotógrafo va a ser mejor si tiene una asistencia de inteligencia artificial. El conductor va a ser mejor con una asistencia de inteligencia artificial. Todo el mundo prácticamente va a mejorar su trabajo y va a hacer un mejor trabajo gracias a la inteligencia artificial. Y por eso es inevitable que la inteligencia artificial va a acabar en nuestras vidas, queramos o no, como os acabo de explicar. Bien, espero que todo esto os haya sido útil. Como veis, ha sido una semana plagada. Si tenéis cualquier duda de cualquiera de las cosas que os he explicado, dejad un comentario por aquí abajo. Seguro que en las próximas semanas haremos algún vídeo específico sobre alguno de los temas porque hay muy potentes. Y si ya os digo, en este canal cada lunes tenéis el vídeo de noticias en el que os resumimos todo lo que ha pasado y los miércoles tenéis un vídeo específico sobre un tema concreto. Así que si no os queréis perder nada, darle a suscribiros, darle a la campanita, que YouTube lo pone cada vez más difícil, y así os llegarán todos los vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.